el día de hoy, que es 18 de agosto del 2019. Comenzaremos la lectura a las 22:15 de Argentina. Capítulo 6. Entonces, hemos llegado a un punto en el que la mayoría de los conflictos armados y del terrorismo de hoy son básicamente low cost. Eso determina por sí solo que haya más grupos y más personas apuntándose a la violencia. Más cuando en muchos países nos encontramos con gobiernos escasamente preocupados por respetar y hacer respetar los derechos humanos y por reducir hasta niveles soportables las brechas de desigualdad que condenan a la miseria a buena parte de sus pobladores, junto a otras motivaciones. Esa realidad es un potente factor beligero que en muchos casos termina por convertir la violencia en una forma de vida. Daesh es sin duda un alumno aventajado a la hora de explorar esas deficiencias y características. Y esas deficiencias y carencias, atrayendo a quienes creen ver en sus propuestas apocalípticas una salida, una salida del túnel, en el que viven. Y así como ha logrado adquirir la visibilidad y el perfil que actualmente tienen, no solo en buena parte de los países árabo-musulmanes, sino también en un número considerable de los occidentales. Ahora, tras el desmantelamiento de su pseudo-califato, y al igual que ya ha ocurrido anteriormente en cada una de las 4 oleadas terroristas registradas desde la creación del Al-Qaeda, lo que sigue será seguramente una etapa de repliegue provisional obligado por el castigo sufrido ante una coalición militar mucho más poderosa. Pero del mismo modo que ya ocurrió entonces, también es elemental pronosticar que de inmediato se pondrá en marcha una nueva oleada con alguien dispuesto a tomar el relevo del terrorismo yihadista. Así se deduce del hecho de que todas esas ocasiones anteriores se ha optado por una propuesta, por una respuesta inadecuada, marcadamente militarista, mientras continúa brillando por su ausencia un esfuerzo de similar magnitud para hacer frente a los problemas sociales, políticos y económicos de los que esa opción violenta se nutre. Dicho de otro modo, se ha producido una respuesta selectiva, orientada tan solo a apagar momentáneamente el fuego y ganar algo de tiempo, dejando para un mañana que nunca llega la necesaria atención a las raíces estructurales de situaciones que acaban más temprano que tarde reviviendo las llamas. Eh, las llamas. Y mientras no haya un cambio de enfoque y nada indica que algo así vaya a suceder a corto plazo, estamos condenados a un déjà vu permanente. Por si fuera necesario un ejemplo reciente de esa orientación dominante, hasta con recordar la sustancia del viaje de Donald Trump fuera del territorio nacional, eligiendo Arabia Saudí como destino en su nada casual gesto de consideración en uno de los regímenes más deplorables del planeta. El presidente estadounidense volvió a dejar claro que, por un lado, sus actuales prioridades en la región se resumen en la eliminación de Daesh y la confrontación con Irán, identificado nuevamente como el malo de la película. Por otro, aprovechó para mostrar sin tapujos que su opción referente vuelve a ser la militar.
Un rumbo altamente preocupante a la luz de los resultados cosechados hasta ahora por quienes se han inclinado por vía con matiz adicional aún más inquietante. Resumen en eliminación. Si cabe, así, tras mostrar su reticencia, una implicación masiva de... Ahí continúo. Implicación masiva de sus propios efectivos militares. Efectivos militares en una región en la que tantos reveses ha sufrido. La alternativa que plantea es promover que sea la propia Arabia Saudí la que active la creación de una especie de OTAN islámica, a la que no tendrá ningún reparo en dotar de todas las armas que sean necesarias. Lo mismo cabe decidir de su manera de enfrentarse a la amenaza talibán, con el lanzamiento de la potentísima bomba GBU-43B, o la madre de todas las bombas que también le habían dicho, 13 de abril de 2017, y nuevos despliegues militares a la de los grupos yihadistas que se mueven por el Sahel africano. Ahí tenemos una nota, la 27, a ver qué nos dice la... Ah, bueno, luego al final del libro leeré todas las notas. Eh, Reforzando sus bases de drones armados, desplegando más unidades de operaciones especiales, apoyando a unas fuerzas armadas locales que no se distinguen precisamente por su respeto de los derechos humanos. Plantear en esos términos la respuesta a la amenaza de Daesh o de cualquiera que pretenda ocupar su lugar a partir de ahora. Eh, es rescindir en el error sin propósito de enmienda alguno. Es no querer entender, en primer lugar, que Daesh no va a desaparecer, sino que previsiblemente regresará a una versión insurgente de la que es consumado maestro, moviéndose principalmente en áreas rurales y desérticas. Así se deduce abiertamente del boletín en árabe Al-Naba del 12 de octubre de 2017, en el que, recordando episodios anteriores en los que el grupo se sintió muy próximo al desastre, decidió no malgastar sus últimos recursos hasta la eliminación final, sino que optó, por ejemplo, en el periodo 2006-2010, por olvidar momentáneamente su pretensión de controlar territorio iraquí y pasar a una modalidad de acción básicamente insurgente. Ahora, enfrentándonos a circunstancias similares, ha quedado claro que en lugar de aferrarse a una resistencia a toda costa en lugares tan emblemáticos para su discurso como Mosul, Raqqa o Deir ez-Zor, lo que supondría unas pérdidas de efectivos y de recursos insoportables, ha preferido difuminarse en el terreno y volver a refrescar sus conocimientos en la fabricación y utilización de explosivos improvisados, en la comisión de atentados terroristas, en esa vuelta a la pura actividad insurgente. Nikaya, en árabe, ha contado además con la colaboración interesada tanto de Hezbollah, por ejemplo, en Arsal, en el noroeste de Líbano, como de las fuerzas democráticas sirias, apoyadas por Washington en varias localidades sirias, para abrirles vías de salida hacia Bukamal, cerca de la frontera sirio-iraquí, con el consiguiente disgusto de Bagdad. Todo eso hace suponer que, lejos de quedarse de brazos cruzados, los miles de yihadistas que continuarán activos tanto en Siria como en Irak recuperan las tácticas que tanta notoriedad les dieron en sus primeros años de expansión. A fin de cuentas, el terrorismo es tan solo una modalidad de acción violenta de la que se puede echar mano cuando la situación lo impone. Y ahora es más, y ahora es esa misma situación la que orienta a al-Baghdadi y los suyos a incrementar su perfil terrorista, aunque solo sea por la necesidad que tiene de demostrar que no
han sido derrotados. Por otro lado, cabe suponer que lo mismo harán muchos de los grupos yihadistas eh, asociados al Daesh, entre otros países, no solo por mantenerse viva la llama violenta que los inspira, sino también porque es probable que el varaplo sufrido tras la pérdida del pseudo califato derive en escisiones internas que añadan más fuego al fuego. O el ejemplo más inmediato, en el momento en el que se cierran estas páginas, es el brutal atentado realizado con toda probabilidad, aunque nadie ha reivindicado toda, vía el ataque por Wilayat Sinaí contra los feligreses que acudían el 24 de noviembre de 2017 a la mezquita de Al-Rauda. En la localidad egipcia de Bir al-Abed. Los 305 muertos y 128 heridos contabilizados sobre una población total de no más de 2.100 personas en esa pequeña localidad costera es un trágico recordatorio de que la maquinaria yihadista sigue activa y de que las medidas estrictamente securitarias como las que hasta ahora ha adoptado el gobierno golpista de Abdel Fattah al-Sisi, que mantiene el estado de emergencia en toda la península del Sinaí desde octubre de 2014, no sirve para frenar a los violentos y a quienes simpatizan con ellos, a los apoyan, a a quienes simpatizan con ellos o los apoyan, aunque solo sea como resultado del resentimiento popular contra un gobierno central que perciben como insensible a sus demandas y violador de sus derechos más básicos. Mientras tanto, lo que decían o puedan salir del avispero sirio-iraquí representan igualmente un problema de seguridad, tanto si optan por sumarse a otros escenarios de combate ya en marcha, como si prefieren regresar a sus respectivos países de origen. Es en ese punto en el que se comprende la inquietud de diferentes gobiernos, sea el ruso o algunos magrebíes y europeos occidentales, por el retorno de quienes puedan continuar su particular cruzada sangrienta tras su vuelta a casa, aunque sea rechazable su apenas disimulada intención de matar a todos los que sea posible antes de que puedan salir de los actuales escenarios de combate en Siria e Irak. Pero aún es necesario añadir a ese sombrío listado de preocupaciones la que suponen los individuos radicalizados que procurarán seguir operando en sus propios lugares de residencia y sin haber sido todavía identificados por los servicios de seguridad. En esa línea, resulta perturbador el efecto de que va a tener a corto plazo entre los potenciales nuevos yihadistas, la difusión de las atrocidades que, como ya se ha empezado a difundir, han cometido los libertadores de las localidades bajo el yugo yihadista, escasamente acordes con las reglas de la guerra y el derecho internacional humanitario. Entre los escenarios alternativos que cabe considerar en el inmediato futuro, tras el desmantelamiento del pseudo califato, destaca la posibilidad destaca la posible reconciliación entre Al-Qaeda y Daesh, aunque en ningún caso se debe descartar que algo así suceda. Son muchos los obstáculos de momento para llegar a esa fusión, aunque solo sea por la dificultad para superar las barreras que, incluso en clave personal, han ido edificando entre sí Ayman al-Zawahiri y Abu Bakr al-Baghdadi. Pero dado que, más allá de ese desencuentro personal, existe un evidente sustrato común en sus propuestas y objetivos, también cabe pensar que la repentina desaparición de cualquiera de ellos
facilitaría de inmediato un acercamiento que sumaría fuerzas orientadas al mismo fin último. En definitiva, como demuestra a diario la pervivencia de Al-Qaeda, los talibanes, Walayat al-Sudán al-Gharbi y tantos otros, Daesh es otra de las personalizaciones de una ideología fanática imposible de erradicar solo por las armas, una ideología que, siguiendo al Baghdadi en su más reciente alocución a sus fieles el 28 de septiembre de 2017, insta a ver los problemas actuales por lo que estaba pasando el grupo, con la inminente pérdida de Mosul, Raqqa y Deir ez-Zor ya a la vista, como una bendición al interpretar la visible coordinación de potencias como Estados Unidos, Irán y Rusia y Turquía en su contra, como una señal de que caminan en la dirección correcta, a pesar del sufrimiento que eso le suponga a corto plazo. Una lectura que en todo caso choca con la que expresa Nani, al-Adnani en abril de 2014, apenas 2 meses antes de la proclamación del pseudo califato. Cuando tan seguro estaba de que Daesh se encontraba en el camino correcto que se atrevió a invocar la Mubahala, una súplica a Alá para que, si el grupo no era el encargado de instaurar el Estado Islámico en el mundo, permitiera a sus enemigos que lo destruyeran y que sus líderes fueran eliminados. Pareciera a la vista de lo ocurrido en estos últimos tiempos que o bien los miembros de Daesh se han desviado del camino y están siendo castigados por su Dios, o que no es este grupo el que Alá considera que debe cumplir tal tarea. Pero eso no va a modificar la conducta de quienes, metidos en una dinámica apocalíptica, nosotros o el diluvio, confían en galvanizar en su contra a todos los poderosos del mundo, asumiendo que serán inicialmente derrotados, hasta que, en la batalla final, acaban recibiendo el auxilio del Isa al-Masih, nada menos que Jesús, para conducirlos a la victoria final. Por si por cualquier cosa Daesh desapareciera como grupo yihadista con nombre propio, no puede caber duda alguna de que, como ya ocurrió antes, inmediatamente habrá otros que aspiren a ocupar su puesto. De hecho, ya en el horizonte inmediato comienzan a difundirse anuncios sobre la creación de nuevas entidades como Jamaat Ansar al-Furqan in Bilad al-Sham, supuestamente liderada por Hamza bin Laden, hijo de Osama bin Laden, que pretende recuperar el protagonismo de Al-Qaeda acogiendo a los desencantados de Jabhat al-Nusra, el propio Daesh y cualquier otro que quiera continuar la lucha. Sea como sea, dado que seguirán habiendo individuos aquí y allá atraídos por esta ideología, resulta imperioso reformular la estrategia de respuesta a una amenaza que nos seguirá acompañando durante mucho tiempo. Una estrategia que debe tomar simultáneamente en consideración tanto las actuaciones a corto plazo como las que exigen un aliento sostenido en el tiempo. Desde luego, y con intención de volver a insistir en lo que ya ha recogido en páginas anteriores. Si hubiera que destacar tan solo dos líneas de acción a largo plazo, la educación y la reducción de desigualdades serían como con diferencia las prioritarias. Y esto es así, no solo para hacer frente a la radicalización del islamismo, sino cada vez más a la islamización de la radicalidad, dado que no son pocos en los que, uy, dado que no son pocos los casos en los que
se incorporan a la violencia yihadista son esencialmente individuos que han llegado a un punto de radicalización extrema. Eh, a un punto de radicalización extremista, al que llegan por vías muy diversas, que para ellos el Islam resulta tan solo un disfraz que les otorga un coyuntural sostén ideológico, aunque apenas lleguen a conocer mínimamente sus fundamentos religiosos y civilizacionales. Igualmente es necesaria una contrarrelatividad que neutralice el discurso que Daesh viene difundiendo desde su creación y que tanto atractivo tiene para sus simpatizantes y combatientes. El hecho obvio es que con el apoyo de su meritorio aparato de propaganda ha logrado asentar unas ideas centrales de carácter político, moral, religioso y psicológico que han ido calando en diferentes ámbitos. Su visión se resume en, primero, narrativa política. Occidente es intrínsecamente malo, culpable y por su voluntad de explotar y marginar a los musulmanes, solo Daesh implantando un califato universal, modificar desde la raíz la situación actual. Narrativa moral. La democracia liberal sufre un imparable deterioro moral, con unas contradicciones internas que no pueden superar. Falta de voluntad, de justicia y de defensa de la libertad. Occidente es hipócrita. Debe ser castigado por su depravación. Bares, salas de conciertos, comportamiento hedonista, vestimenta de las mujeres, etcétera. Daesh es el salvador de la humanidad y el defensor de los valores más puros. La narrativa religiosa, muy ligada a la anterior, incorpora la necesidad de defenderse contra los cruzados para imponer el Islam y una autoridad con base divina y de castigar a los impíos. Solo hay una religión, la de Alá, y lo demás es incredulidad. O sea, kuf, en árabe, ¿no? A narrativa psicológica, sociológica, promueve el sectarismo y busca garantizar la cohesión interna del grupo de correligionarios imprescindible para imponer la verdadera fe. Un elemento fundamental, dice el autor de esa contranarrativa, es actuar de manera justa en la recuperación de los territorios que han estado bajo su dominio, bajo su temporal dominio, evitando provocar ejecuciones masivas de sus milicianos y dejarse llevar por el sentimiento de revancha contra las comunidades suníes que han estado asociadas con el grupo o han simpatizado con él. Al mismo tiempo, es absolutamente prioritario conquistar las mentes, corazones de esas poblaciones liberadas y del resto de quienes habitan la región, contribuyendo no solo a entender sus necesidades básicas y garantizar su seguridad, sino también promoviendo gobiernos legítimos, la integración y reconciliación social y la consolidación del Estado de Derecho, todo ello sin pretender imponer por la fuerza modelos occidentales.
Nada de eso puede lograrse sin otorgar el protagonismo a los actores locales y sin entender que el islamismo político está aquí para quedarse durante mucho tiempo. Tras el panarabismo y las burdas imitaciones del capitalismo y el socialismo que han propiciado regímenes políticos básicamente autoritarios, corruptos e ineficientes, la opción política del islamismo es la que cuenta con una mayor simpatía en muy amplios círculos de opinión pública árabo-musulmana. Eso significa, en definitiva, que en lugar de seguir demonizándolos como apestados, es preciso establecer canales de interlocución con sus representantes, no solo para incorporarlos al juego político, sino también para que sirvan como los principales críticos de la violencia yihadista. En esa misma línea, es imprescindible contar con voces autorizadas del Islam para que contrarresten la venenosa incitación a la violencia que propagan quienes impropiamente se presentan como sus portavoces. Aunque pueda parecer lo contrario a primera vista, Daesh ha sido más juguete de otros que dueño de su propia historia. En muchas ocasiones se ha magnificado su importancia para justificar errores propios, contabilizando miles de muertos, donde solo ha habido centenares, y para conseguir un apoyo externo a gobiernos locales, escasamente recomendables. Al mismo tiempo, y sobre todo en los países occidentales, ha servido para recortar derechos y libertades en países occidentales. En una penosa muestra de pérdida de nuestra propia esencia democrática, en todo caso, tanto Daesh como el resto de los grupos yihadistas activos en la actualidad son realidades muy asentadas, con capacidad y voluntad para seguir matando en defensa de sus ideas y están dispuestos a hacerlo tanto en países de perfil árabo-musulmán como en los occidentales, empleando no solo sus ya tradicionales métodos, sino poniendo en juego otros nuevos. Así lo indica tanto el creciente uso de mujeres, niños y niñas eh, discapacitados en muchas de sus re- recientes acciones, como el previsible y temible empleo de drones. En definitiva, el libro termina necesariamente aquí, pero Daesh y el terrorismo yihadista eh, dejará de seguir tropezando incesantemente en la misma piedra, sufriendo las consecuencias de una visión tan miope y aprender a ir más allá con un enfoque multilateral y multidimensional que termine por convertirlo en un mal recuerdo del pasado. Si no lo hacemos, el desastre estará asegurado por mucho tiempo, dice Jesús Villaverde. Ahí termina el libro y bueno, entro a leer las notas que nos quedaron. Por ejemplo, el punto 27, nota 27 dice, las notas al pie de página, ¿no? Aunque 10 años después de su creación, su cuartel general sigue ubicado en Stuttgart, debido a la reticencia de los gobiernos africanos para asumir el coste de prestar su territorio para tal fin. AFRICOM, mando estratégico estadounidense para el continente, ya tenía en mayo de 2017 un total estimado en unos 1.700 efectivos de operaciones especiales y asesores desplegados por el terreno, implicados en 96 misiones de muy diverso tipo, en 21 estados africanos. Daesh ya presente en al menos Camerún, Chad, Kenia, Marruecos, Níger, Nigeria, Senegal y Túnez, es obviamente el punto de confluencia de la mayoría de las actividades militares que Estados Unidos, que Washington lleva a cabo en esos países. Y bueno, acá tienen la bibliografía, si quieren pausar la imagen y leer, son todos los libros y artículos en el que se ha basado el autor de este libro para crear su obra. Entonces pueden consultar ahí los diferentes
la diferente bibliografía que ha usado Villaverde eh, para esto. Jesús Núñez Villaverde ha investigado en estos sitios web también: observatoriodelterrorismo.com, Terrorism Research, trackingterrorism.org, seguridadinternacional.es, counterextremism.com y otras páginas más importantes de instituciones a nivel mundial, importantísimas, sobre estos temas de seguridad y contraterrorismo. Ok, compañeros, entonces aquí terminaría el libro del Daesh, que gracias a Matilde Petengil se ha podido leer, porque ya ha sido la que ha comprado este libro en Amazon. Entonces, gracias a ella y al canal Paz Mundial, a Lucas Assi, que nos ha dejado ingresar. Entonces, terminaríamos por hoy un directo aquí. Gracias a los que verán el directo y a los que no sé si alguien estuvo en vivo, ¿no? Bueno, a ver, máximo número de... Ok, antes que se alargue esto, se termina. Entonces, hasta luego.